Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Hoy la Sagrada Escritura nos presenta un punto muy importante en esta oración, en esas palabras que pronuncia el rey Salomón. Y es un signo muy especial. Dice que Salomón, de pie ante el altar del Señor, frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos ese templo que yo he erigido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración de tu siervo, que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste: allí estará mi nombre. Atiende la plegaria a tu servidor, que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonan en este lugar. Escucha tú, hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Son palabras muy valiosas, porque primero que todo está reconociendo la trascendencia y el poder de Dios, la trascendencia y el poder de Dios que se hace presente de una manera muy especial en el templo. Y este es un elemento fundamental, el templo. Y es necesario pedirle al Señor mucha sabiduría para vivir ese proceso de ir al templo. O sea, es hermoso encontrar en el planeta Tierra un lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Es la presencia de Dios, aunque Él llena el universo. Llena el universo, hasta el último rincón del universo, en millones de años luz. Allá está la presencia de Dios, hasta en el último rincón del universo. Pero es hermoso ver cómo se hace pequeñito, en forma de pan, y se quiso quedar con nosotros en ese pedacito de pan. Un pedacito de pan. Y Dios se quiso quedar ahí, en cada sagrario, aunque ya sabía que se iba a encontrar con una realidad muy dura de parte nuestra, una realidad llamada indiferencia e ingratitud. Eso es fuerte. Y esa indiferencia, esa ingratitud, la dijo el Señor hace 350 años. Precisamente es hermoso, es la misma fecha de cuando sucedió lo del Señor de los Milagros en Sativasur. Fue apenas 20 días antes. Fue el 27 de diciembre
de ese 1673, sí, a finales ya, cuando Jesús se le apareció, Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, se le apareció a Santa Margarita María Alacoque. Y en ese momento se le apareció, se le manifestó y le mostró el corazón y decía: este es el corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha escatimado ni una gota de sangre por amor. Y a cambio de eso que recibe, ingratitud e indiferencia de parte de la gran mayoría. Y es hermoso que a pesar de que él sabía que iba a encontrar en nosotros ingratitud e indiferencia, aún así se quiso quedar con nosotros en ese pedacito de pan y en ese poquito de vino. Aún así se quiso quedar con nosotros. Y es el regalo grande que nosotros tenemos hoy. Jesús está presente en cada sagrario como un prisionero de amor. Aunque siente el frío de la indiferencia, aún así se queda con nosotros. Aunque siente la soledad porque hemos dejado nuestros templos vacíos, aún así sigue presente, manteniendo su promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así lo ha hecho. Sigue estando con nosotros. Y eso que en nosotros encuentra actitudes a veces muy negativas, muy fuertes, situaciones de pecado grave. Y Dios no se va. Dios no se va. No se aleja. Sigue ahí cumpliendo fielmente su promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un regalo inmenso. Solamente en el cielo comprenderemos y agradeceremos, como debe ser, ese mandamiento, ese regalo de Dios, esa promesa que Él nos hizo y que ha cumplido y cumplirá hasta el fin de la historia. Solo en el cielo lo entenderemos y solo allá lo agradeceremos como debe ser. Porque, pues, siendo sinceros, nos falta y nos falta mucho. Nos falta mucho. Entonces, luchemos por reconocer esa presencia de Dios. Luchemos por reconocer ese regalo tan grande. Cuando nosotros comulgamos, Él se hace presente en nuestro corazón y hace de nuestro cuerpo un templo vivo. Somos templos vivos de Dios, templos vivos. Y pues ese Señor que nos ama tanto y que nos construyó templos vivos, espera mucho de nosotros, pero a veces no lo encuentra. Encuentra más aún respuestas negativas. Eso sí es lo que Él encuentra en nosotros. Siendo sinceros, es eso lo que Él encuentra en nosotros. Y eso no es bueno. Dios espera mucho de nosotros. Como un papá que le ha brindado a sus hijos todo. Y les ha brindado lo mejor. Y pues espera mucho. Pero no encuentra a sus hijos algo bueno. Lo que encuentra son actitudes de indiferencia, de ataque, de violencia hacia ese papá. Pues eso le duele mucho a Dios. Y ese tiempo que vivimos es un tiempo para que revisemos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto tiempo sacamos para Dios? ¿Qué tanto tiempo sacamos para ir al templo? Mire que después de que pasó todo lo de la pandemia, muchos que iban al templo ya no van. Muchos que antes iban a la Santa Misa, y en todos los templos se vio eso. Había un grupo grande que iba a la Santa Misa. Llegó la pandemia, nos encerraron un tiempo y ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó. Y eso es preocupante.
porque ese olvidar el templo, olvidar la presencialidad, pues es grave. Es un tema muy delicado. Y este tiempo que vivimos es un tiempo para revisar esa parte. ¿Cómo estamos nosotros con respecto al templo? ¿Cómo estamos? Y hay que pedirle al Señor esa sabiduría, porque no es fácil, pero es necesario revisarlo y tomar medidas, porque Dios efectivamente sí está presente en medio de nosotros, en cada sagrario, en cada templo. Pero en nuestros templos están vacíos, más aún. En Europa, esas grandes catedrales que fueron expresión de ese amor a Dios, donde ellos decían para Dios lo mejor y así lo hacían, lo cumplían, pues hoy esas catedrales o se están cayendo o están vacías y las están vendiendo para que las compren y las conviertan en museos, o peor, en el peor de los casos, las convierten en centros comerciales. Eso es fuerte. Yo hablaba con una señora que pues los hijos le brindaron un viaje a Europa. Sí, los hijos hicieron sus ahorros y la llevaron a Europa. Y cuando estuvo por allá, decía que una cosa que le causó mucha tristeza, primero que todo, que pues no encontraba en dónde para ir a la Santa Misa. Que ella pues buscaba y no hallaba dónde. Y un día vio una catedral desde lejos, vio la torre de una catedral y se emocionó. Se emocionó y dijo, mire una catedral. Y se fueron hacia allá. Y la sorpresa cuando llegó, y esa catedral era ahora un centro comercial. Un centro comercial. Entonces usted entra a esas puertas, que algunas de ellas eran hechas en bronce, en metal, muy pesadas, muy grandes, y entró y encontró que era un centro comercial, que había niños comiendo helado, que había gente por aquí, gente por allá, que aquí un negocio de ropa, por allá la plazoleta de comidas, así, y adaptaron todo para que fuera un centro comercial, no ya una catedral. Si Jesús estuviera hoy, diría, han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones perfectamente. Perfectamente. Y sacarlos a todos del templo. Sacarles sus negocios de ropa, de comida, porque hoy es así. Y eso es fuerte. Y eso tiene que llevarnos a pensar las cosas muy bien. Porque todos nosotros tenemos que pararnos un día ante Dios y tenemos que revisar cómo está nuestra relación con Dios. El mismo hecho de comulgar. Si hoy estamos comulgando o no. Si hoy estamos en camino de Dios o no. Si hoy estamos en camino de salvación o no. Porque a veces se viven cosas de apariencia. De apariencia. Y muchas personas a veces van al templo y aparentan cosas, pero en su corazón hay otras cosas distintas y hasta opuestas. Esa es una situación fuerte y es muy importante revisar esa parte. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros, aunque vamos al templo, cuando salimos, criticamos, hablamos mal del vecino, hablamos mal del sacerdote, que si se demoró, que porque se demoró, que si no se demoró, que porque no se demoró, y muchas cosas, ¿no? Miramos la ropa que trae el vecino, que los zapatos, que si trajo la misma ropa la vez pasada, que se trajo la misma pinta, o la cambió, todo eso. Y a veces, inclusive, hay gente que va al templo, pero está pendiente de las muchachas bonitas que hay por ahí. Y peor cuando se van mal vestidas y se llevan o bien ropa muy ajustada al cuerpo, jeans, leggings o cosas por el estilo, o transparentes.
¿sí? Ropa calcante o transparente, con mallas y con transparencias y todo eso. Minifaldas. En los templos, no. Terminamos distrayendo a todo mundo. Todo el mundo está pendiente allá de sus piernas, mas no de la celebración. Pero es que pasa eso hoy, que uno encuentra personas que llegan al templo con minifaldas. No, definitivamente no. Es que como los chicos en la época en que hacen su grado y todo eso, tienen ya esas minifaldas y fue un evento muy importante, entonces piensan que esa misma minifalda les sirve para ir a un evento que es una primera comunión, como madrina. No. Esas cosas nos faltan y hay que trabajarlas, y trabajarlas mucho, porque realmente desdicen. Además, nosotros mismos, por ignorancia, perece mi pueblo, nosotros mismos ponemos en riesgo nuestra misma salvación, porque cuando nos convertimos en instrumento de pecado para alguien, y mucho más dentro del templo en el momento de la celebración, pues entramos en un pecado grave. Estamos en un pecado grave. O como pasó en algún sitio donde fui una vez a fiestas, y esa noche me quedé allá, y resulta que el templo estaba abierto. En el momento de las vísperas de plaza que llamamos, cuando estaban quemando la pólvora y todo eso, y yo vi que el templo estaba abierto y me fui hacia allá y encontré a una parejita besándose detrás de la puerta. ¿Sí? Ahí vi una parejita besándose detrás de la puerta, aprovechando que estaba todo oscurito y que no había nadie en el templo, y estaban ahí besándose, tocándose. No, espérense. No es el lugar. Y no se trata de que nos pillen o no nos pillen. ¿Qué más habría pasado si no hubiera llegado yo ahí? En ese momento que entré. Es un tema fuerte. Pero es que a veces pasa. El mismo hecho de que no respetemos nuestros templos. Que entra uno y encuentra basura. Papeles de una cosa, papeles de otra. Chicles en el piso, allá dejando una mancha terrible. Y cosas por el estilo, que nos tiene que llevar a reflexionar muy bien cómo está nuestra relación con Dios y con nuestros templos de manera especial. Ahora, no olvidemos que somos templos vivos de Dios nosotros, portadores de la presencia de Dios, porque es la presencia de Dios la que llega al corazón cuando nosotros comulgamos. Pero si vivimos de corazón nuestra fe, Jesús estaba denunciando una realidad muy fuerte en ese momento. Una realidad que se manifestaba externamente con una situación concreta. Muchas de las normas y leyes que los judíos fueron inventando, sí, los escribas, los doctores de la ley, los que enseñaban la palabra, fueron inventando normas y las fueron agregando como si fueran parte de la palabra de Dios. Pero había normas que no hacían parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, la ley del Corbán. Aquí viene un punto muy importante. Jesús les dice, cuando los fariseos se dan cuenta que los discípulos no se lavan las manos, pero ¿en qué sentido? No que estuvieran las manos sucias, no. Es que había un ritual para lavarse las manos muy complejo. Ese ritual implicaba lavarse las manos entre cada uno de los dedos hasta el codo, lavarse muy bien, mejor dicho, durar 10-15 minutos restregándose, porque era como la mentalidad de que si iba a la plaza, allá estaban las cosas del mundo y lo hacían impuro, lo contaminaban, entonces que al entrar a su casa y más para comer, tenía que lavarse las manos muy bien por arriba, por abajo, hasta el codo. Y lo mismo con otras tradiciones de lavar vasos, jarras, ollas, camas, todo. Pero de una forma exagerada. Claro, está buscando, sí, que pues la gente sea muy aseada y que se eviten infecciones y todo ese tema. Pero es que ya pasaba a un extremo que no era bueno. Pues lo mismo de la ley del sábado, en que había que contar los pasos que usted daba y solo podía caminar 1 milla. Los pasos tenía que contarlos. Pero eso que implicaba que si había una emergencia,
que si alguien se cayó, se fracturó una pierna y había que llevarlo al hospital, nadie podía hacerlo porque los pasos para ir hasta el hospital pues no estaban, porque si ya había dado los pasos que corresponden al día, que es lo equivalente a una milla, pues no se podía. Y si el hospital quedaba a 2-3 millas, ni modos, no podían coger a esa persona y llevarla en una camilla, no podían porque la ley del sábado lo prohibía. Hasta ese nivel llegó. Por eso Jesús les dice, es que no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, para que descanse, para que se encuentre con Dios, con su familia. Pero llegó al punto de convertirse en una ley muy opresora y llevar a una situación muy negativa en que ya ni siquiera el bien se podía hacer. Por eso Jesús les pregunta, ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida de un hombre o dejarlo morir? Exactamente era eso. Y eran esas leyes. Y menciona hoy esas palabras del profeta Isaías en el capítulo 29. Dice, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Maldecir al papá o a la mamá era causa de pena de muerte. Pero ustedes dicen, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten. Y así hacen otras muchas cosas semejantes. Esa ley del corbán decía eso. Claro, como para darle importancia al culto en el templo, recordemos que esa era una de las controversias, que entre los mandamientos cuáles eran los más importantes, y algunos consideraban que el culto en el templo era lo más importante, porque tenía que ver directamente con Dios. Entonces, en ese sentido, decían eso. Entonces, por eso, lo que aparecía del buen samaritano, cuando este hombre, un judío, que baja de Jerusalén a Jericó, y que por el camino lo saltan unos ladrones, le quitan todos sus bienes, y además lo muelen a palos, y lo dejan medio muerto, y cuando está ahí botado en el camino, pasa un sacerdote, da un rodeo, no es que no lo vio, da un rodeo, y siguió. Después pasó un levita, que son los que sirven en el templo, en la tribu sacerdotal, dio un rodeo y pasó derecho, no lo tocó. Y ya después un samaritano, cuando llega, se compadece de él, ¿sí? Era evidente que no estaba muerto, él se dio cuenta que estaba tal vez quejándose, por eso lo ayudó. Y en ese momento dice que le lavó las heridas con aceite y con vino para desinfectarlas y para darle alivio, y después lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un hotel, lo cuidó esa noche, le dio de comer, ¿sí? Pagó todo eso, más encima pagó por adelantado un par de días más y se quedó como fiador. Por favor, cuida de él, y si gastas algo de más, yo te lo pagaré a la vuelta. Y dice, pero espere, ¿quién es él? ¿Es un hermano? ¿Es un familiar? ¿Es un primo? No, era su enemigo. Porque los fariseos y los judíos, los samaritanos y los judíos, ni se hablaban. Eran enemigos a muerte. Era una cosa de que si se encontraban había pelea. Pero ese samaritano lo que hizo fue ayudarle. ¿Por qué el sacerdote y el levita, que eran compatriotas de él, no le ayudaron? Además es el sacerdote y el levita, ¿no deberían dar ejemplo en eso? No, es que había una ley de pureza ritual que dice que si alguien tocaba la sangre, quedaba impuro y no podría entrar en el templo. Y si él era el sacerdote encargado de ofrecer el sacrificio diario
todos los días a las 3 de la tarde se ofrecía el sacrificio de algún animal y se le prendía fuego todos los días en el templo de Jerusalén, el sacrificio diario. Que por cierto en la Iglesia Católica no se quitó porque el sacrificio diario es la Santa Misa y se ha celebrado todos los días en 2000 años, sin interrumpirlo jamás, ni un solo día. ¿Sí? Por eso todos los sacerdotes debemos celebrar todos los días, así esté uno de vacaciones, uno debe celebrar la Santa Misa todos los días. ¿Sí? Ese es el compromiso con Dios, el sacrificio diario. Entonces, si ese sacerdote era el que ofrecía el sacrificio diario y nadie más podía hacerlo sino ese sacerdote, pues claro, no podía tocarlo porque quedaba impuro y no podría entrar en el templo. Pero esa ley no le permitió ayudarlo. Y el quinto mandamiento que dice no matarás, ahí estaba infringiéndose, porque al no ayudarle a él, al dejarlo ahí botado, pues era la muerte para él. Era la muerte para él. Porque en el desierto sucede una cosa bien curiosa y fuerte, que durante el día la temperatura puede llegar a más de 40 grados centígrados, 40, 45 grados centígrados, 50 grados centígrados, de mejor dicho, un calor sofocante. Pero en ese mismo sitio, en la noche, sucede un fenómeno contrario. La temperatura desciende a menos 0 grados centígrados, menos 5, menos 10 grados centígrados, de tal forma que si usted deja un vaso con agua ahí, amanece congelado. Ese es el desierto. Por eso la nube, que era el signo de la presencia de Dios en el pueblo, cuando salieron de Egipto, la nube durante el día les daba alivio, les daba sombra, y en la noche esa misma nube se transformaba en una nube de fuego que les brindaba calor. Se harán milagros por milagros, a toda hora, en el pueblo de Israel. Y ese es un punto muy importante. La caridad verdadera estaba en haber salvado la vida de esa persona, no dejarla ahí botada. Además, en el desierto hay muchos peligros, hay serpientes, escorpiones, hay lobos, hay chacales, hay muchos peligros, leones, tigres, que andan por ahí. Entonces, dejarlo ahí era dejarlo morir. Muy puros entraron al templo a ofrecer el sacrificio para Dios, pero a Dios que estaba presente en el prójimo lo dejaban morir, botaban en el camino. Por eso es que Jesús habla de una forma tan fuerte contra él. Soy obligado a ayudar a mi papá y mamá si están enfermos. Anulan el mandamiento de Dios, dice el texto. Anulan el mandamiento de Dios por seguir normas de hombres. Qué curioso, esto también se encuentra hoy a nivel protestante. Sí, señores, eso se encuentra hoy. Por ejemplo, el mandamiento de Dios, donde Jesús expresa cuál es la voluntad de Dios. ¿Quiere cumplir la voluntad de Dios? Escúchela. Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Que todos sean uno. Entonces, cuando nosotros encontramos esa palabra ahí en la Sagrada Escritura, la voluntad de Dios, Padre, que todos sean uno, pero una persona ya no hace parte de esta unidad de la Iglesia Católica, sino que ahora se pasó a otro lado, se hizo rancho aparte él mismo, para convertir a una nueva religión, ni aprender, ni ser una nueva religión. Esto es delicado. Rompió la unidad donde todos eran uno, porque ya está esa realidad en la Iglesia Católica. Usted va a misa aquí, o en la China, o en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá, donde sea, y ahí va a encontrar ese regalo de que es el mismo Dios, Jesús Eucaristía, presente en cualquier parte del mundo donde encuentre un sacerdote católico. En cualquier parte del mundo. Así sea en los lugares más apartados del África, encuentra un sacerdote y celebra la Santa Misa, igualito que como se está celebrando hoy. Somos uno en el mundo entero. Y pues el Papa es el signo visible de esa unidad. Ahora, cuando usted rompe esa unidad,
Y ahora ya no va al templo, ya no va al templo. Como les decía al inicio, ya no va al templo. Ahora se congrega en algún sitio y ya no comulgan. Ya no comulgan. Ya no se confiesa. Y lo peor de todo es que dice ante todos, miren que yo cuando era un católico era un borracho, mujeriego, no sé qué. Y ahora que ahora sí desconocí al Señor, ahora sí ya descubrí la palabra, ahora sí ya soy santo. Pero espera un poquito. ¿Seguro? Además, si está diciendo que cuando católico era un borracho, mujeriego y todo esto, ¿ya lo confesó? No, no lo ha confesado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sigue en pecado todavía? Eso quiere decir que ese pecado de ser borracho, mujeriego, si no lo ha confesado, es un pecado vigente, es un pecado actual, pecado que le puede cerrar las puertas del cielo. No, pero es que ya me llevaron al río y me bautizaron. No, espérese un poquitico. ¿No ha leído Efesios 4:5? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero es que cuando yo era un niño y era muy pequeñito porque tenía 2-3 meses de nacido, yo que iba a saber del bautismo y yo no sabía nada de la fe y por eso ese bautismo no es válido. No, espérese un poquito. Cuando Gálatas 3 dice que todos por el bautismo, todos, no solamente los niños, que todos por el bautismo han sido constituidos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos de Cristo, pues ahí no está hablando de que tiene que tener uso de razón. Cuando dice todos, son todos, no solamente que los adultos y que los niños no, es todos. Inclusive en Hechos 2:39, desde el verso 38-39 dice, porque la promesa es para ustedes, adultos que se bautizaron, confesaban sus pecados, se bautizaban. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Pero no está diciendo y para sus hijos mayores de 12 años. No, es para ustedes y para sus hijos. Entonces si alguien tiene un bebecito en brazos, dice Jesús, la promesa es para usted y para sus hijos. Además, no olvidemos en ese contexto que cuando dice somos herederos de Dios, un bebecito cuando recibe el apellido del papá, lo reconoce ante la ley, se convierte en heredero. Pero es que yo no era grande para saber qué es una herencia y para que ahora sí denme mi herencia. No, era un bebecito, pero ya se convirtió en heredero de todo, como hijo. Y más como hijo reconocido por el papá. Eso no tiene ninguna cosa que esté impidiendo absolutamente nada. ¿Sí? Además, ¿por qué bautizamos los niños? Además de que el Señor dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. No dice a los adultos, a los mayores de 2 años, no, a todas las gentes. Y dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar. O sea, primero bautizándolas, haciéndolos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Ese proceso viene después, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Además, no olvidemos que el Salmo 50, versículo 7 dice, mira que en pecado nací, pecador me concibió mi madre. Romanos 3 dice, todos pecaron y se han privado de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Todos pecaron. No, pero es que es un niño pequeñito, tan bonito. ¿Qué pecado tiene? No, ese niño es un santo. No, espérese un poquito. Lo que dice el texto del Salmo 50 no es lo mismo. Dice, mira que en pecado nací. ¿Cuál es que es un santo? No, espérese un poquito. Mira que en pecado nací, pecador me concibió mi madre. Y el bautismo borra todos los pecados. ¿Por qué le demora el bautismo si a través del bautismo se borran todos sus pecados? Todos sus pecados se borran a través del bautismo. Y además no olvidemos, San Juan capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo dice, si no nacéis del agua y del Espíritu, no podréis entrar al reino de los cielos. El que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces un niño se nos muere sin bautismo
inmediatamente estamos poniendo en riesgo su salvación, su entrada al reino de los cielos, porque tiene pecado todavía y nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Un niño que muere sin bautismo, ¿qué pasa? Va al purgatorio porque tiene que purificarse del pecado original. ¿Cuánto tiempo durará? No sabemos. Lo que sí sabemos es que 1000 años acá son un día. 1000 años en la eternidad son un día de acá. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Cuánto tiempo va a durar en el purgatorio? No lo sabemos, puede ser mucho tiempo. Puede que se purifique muy rápido de la mancha del pecado original, pero nada impuro puede entrar en la presencia, dice Apocalipsis 21-27. Nada impuro puede entrar en ella, en la Nueva Jerusalén. Además, donde dice San Lucas 7:29, que los que no recibieron el bautismo, y estamos hablando del bautismo de Juan, dice, frustraron el plan de Dios para sus vidas. Entonces, si un niño pequeñito se muere sin bautismo, ¿qué pasó? Frustró el plan de Dios para la vida del niño. Pero es que la Biblia dice que Jesús bautizó a 30 años, por eso usted tiene que ser bautizado a 30 años. Pues si usted me garantiza que todo el mundo va a llegar a los 30 años, que no se va a morir de 2 meses, pues hasta lo consideramos. Pero si un niño pequeñito se da media vuelta y se ahogó entre las cobijas, el bautismo no hay que demorárselo, mucho menos hasta que tenga 30 años. ¿Sí? Anulamos el precepto de Dios por seguir cosas de los hombres. Cosas de los hombres. Entonces, el punto es ese. Y así podríamos enumerar muchas otras cosas dentro del tema protestante. Por ejemplo, es Jesús el que dice, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Eso se lo dice Jesús a quienes, a hombres pecadores como todos, como yo, como cada uno de ustedes. A hombres pecadores les dice, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Yo lo creo. Hace 2000 años lo creemos, nunca lo hemos dudado, jamás. Pero entonces sale hoy alguien y dice, no, yo opino que es mejor confesarse directamente con Dios. Y ya no se confiesa, que porque no sé. Que yo me confiese directamente con Dios. ¿Está eso en la Biblia? No, son preceptos humanos, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Más aún lo contrario. Dice que cuando estaba San Juan el Bautista bautizando, la gente llegaba, confesaba sus pecados y después recibían el bautismo. Recibían el bautismo, pero después de confesar sus pecados. Y también cuando dice en Hechos 19:18, dice que todos los que creyeron confesaban sus pecados. Y en el verso 19 dice que los que tenían libros de magia, de brujería, los quemaron. Y que el número de el valor de aquellos libros era de 50,000 monedas de plata, muchísimo. Confesaban sus pecados. En Santiago 5:19 dice, confesados los pecados unos a otros, no dice directamente con Dios. En 2 Corintios 5, versículo 10, dice, somos embajadores de Cristo. Dios nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Y es como si Dios mismo les dijera a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Eso está en la Sagrada Escritura. Y no podemos negarlo. No podemos decir, no, Señor, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Si hay gente a nivel protestante que se ufana de que ya leyó la Biblia 3 veces, 5 veces, 7 veces. Pero espere, ¿qué fue lo que leyeron? ¿Por qué no encontraron esos textos bíblicos? Anulan el mandamiento de Dios por seguir preceptos de hombres. No, yo opino que Jesús no está en la Eucaristía. Los apóstoles decían que sí. Pero es que yo opino, mi opinión es más importante que la de los apóstoles. Yo creo que no. Los apóstoles recibieron la promesa que el Espíritu Santo los guiaría hasta la verdad plena, pero esa promesa no la recibió nadie más. Para quien diga, no, es que yo opino que la Eucaristía no es la presencia de Cristo. Yo opino que no, que yo opino que es distinto, porque yo opino que es mi opinión la importante. No, anulan el mandamiento de Dios. Eso es un tema fuerte. Porque muchos entran en el tema protestante pensando que es lo mejor, que es, mejor dicho, lo más importante, lo más grande, un montón de cosas. En eso hay que tener mucho cuidado. Entonces pidamos a la Señora sabiduría para entrar en un camino nuevo y pedirle al Señor que nos ayude a comprender
el misterio de Dios, a entrar en sus caminos y de manera especial a cumplir sus mandamientos de la mejor manera, sin dejarnos desviar nunca ni a derecha ni a izquierda. Que nuestra Madre nos ayude a permanecer siempre con un corazón recto, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón que estás presente en este santísimo sacramento. Jamás lo hemos dudado ni un solo segundo. Hoy te suplicamos, amado Señor, que vengas a nuestros corazones a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.